Muy bien, pues el problema 15 nos plantea lo siguiente. En este sistema, con estas tres masas, la 1 de 10 kilogramos, la masa 2 de 3 kilogramos y la masa 3 de 4 kilogramos, que hallemos la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. En este caso va a haber dos cuerdas, observáis la que va del cuerpo 1 al cuerpo 2 y del cuerpo 2 al cuerpo 3, por lo tanto vamos a hablar de una tensión y de una tensión prima. Tenemos que suponer lo primero hacia dónde se va a mover. Viendo que la masa más pesada es la 1, suponemos que va a tirar de las otras dos. Si nos equivocamos luego lo cambiamos, por lo tanto la aceleración la vamos a pintar en este sentido. Esa polea va a ir en ese sentido y esta polea va a ir en este. Así va a moverse. El cuerpo 1 va a seguir ese movimiento, el cuerpo 2 va a seguir este de aquí arriba, mientras que el cuerpo 3 se va a mover de manera ascendente. Es muy importante que tengamos en cuenta hacia dónde va a ir cada uno de ellos. Pues bien, lo primero que voy a hacer es empezar a dibujar fuerzas. Empezamos por el cuerpo 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Está claramente la acción de su peso, que voy a llamar P sub 1, peso 1. Este cuerpo 1 no cae libremente porque hay alguien que se lo impide, que es la tensión de la cuerda. Esta tensión le voy a llamar T. En el cuerpo 1 ya no hay más fuerzas que intervienen. El cuerpo 2 se va a mover de izquierda a derecha. ¿Por qué razón? Pues porque hay alguien que tira de él la misma tensión de la cuerda que es T, la misma que esta tensión. Este cuerpo 2 no se mueve más deprisa porque veis que existe un rozamiento, por lo tanto va a haber un rozamiento, lo voy a pintar aquí abajo, y esta va a ser la fuerza de rozamiento del cuerpo 2. En el cuerpo 2 también hay otras fuerzas que actúan. Una es su peso, este cuerpo también pesa, el peso del cuerpo 2, y exactamente igual, pero en sentido contrario, se encuentra la reacción normal del suelo, que en este caso le voy a llamar normal 2. Ya no hay más fuerzas en el cuerpo 2. El cuerpo 3 vemos que se mueve así, por lo tanto tiene ese movimiento porque alguien tira de él. ¿Quién tira? La tensión. Y ahora me di cuenta que en el cuerpo de antes, en el cuerpo 2, también esta cuerda está tensa por aquí, luego del cuerpo 2 también tiran en este sentido, si os dais cuenta. Esta tensión. Estas dos tensiones y estas no son las mismas, pues estas son las que yo voy a llamar tensión prima. En esta polea la tensión es T' y en esta polea la tensión va a ser T. Muy bien, pues el cuerpo 1 sube debido a la tensión. Aquí veremos, el cuerpo 3, que actúa su peso, el peso del cuerpo 3, y observar que el peso se descompone en dos fuerzas. Una va a ser esta, que es la que vamos a llamar componente X del peso 3, o la fuerza de caída, que sería esta de aquí, la componente X del peso 3, y otra sería esta, que es la componente Y del peso 3, que exactamente igual, pero en sentido contrario, va a ser la normal del cuerpo 3. Y además, en este cuerpo, como existe, insisto, coeficiente de rozamiento, aquí va a haber una fuerza de rozamiento, lo voy a pintar más grande para que se vea bien, que va a ser la fuerza de rozamiento del cuerpo 3. Ya hemos puesto todas las fuerzas que van a intervenir en este problema. Pues bien, sabéis que tengo que moverme según nuestra fórmula, sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a aplicar esto para cada uno de los cuerpos. En el cuerpo
número 1, observamos que tenemos que coger las fuerzas que tengan esta dirección, que es la dirección del movimiento. Por lo tanto, son estas dos, las dos únicas que hay. Pon positivas las que además tengan el mismo sentido y negativas las que tengan el sentido contrario. Por lo tanto, aquí sería el peso 1 menos la tensión, tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Haz exactamente lo mismo para el cuerpo 2. Cógete ahora las fuerzas que tengan esta dirección que te estoy marcando. En este sentido está solo la tensión prima y la fuerza de rozamiento. Pon positivas las que además tengan el mismo sentido y negativas las que tengan el sentido contrario. Por lo tanto será la tensión menos la tensión prima menos la fuerza de rozamiento 2. Tiene que ser igual, sumatoria de fuerza, a la masa 2 por la aceleración. Observa cómo la aceleración es común, no le llamo A sub 1 y A sub 2, le llamo simplemente A. Y si nos fijamos ahora en el cuerpo 3, se va a mover en este sentido, esta es la dirección, por lo tanto las fuerzas que van a intervenir es la tensión prima, positiva, y negativa, la componente X del peso 3 y la componente de la fuerza de rozamiento 3. Por lo tanto será la tensión prima menos la componente X del peso, la 3, menos la fuerza de rozamiento 3. Todo eso va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Y ahora ya sí, ya puedo hallar el sumatorio total de todo. Al hacerlo podéis comprobar cómo esta tensión con esa se me va y la T' con la T' también se va a ir y me va a quedar que el peso 1 menos la fuerza de rozamiento 2 menos la componente del peso en el eje X de la masa 3 menos la fuerza de rozamiento 3 tiene que ser igual, y sumando aquí, sacando factor común a la aceleración, será la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, todo eso por la aceleración. Ahí tengo los datos que tengo que averiguar. P sub 1, lo voy a hacer aquí. P sub 1, tengo que averiguar el valor de la fuerza de rozamiento 2, tengo que hallar la componente X del peso de la masa 3 y tengo que hallar la fuerza de rozamiento de la masa 3. El peso 1 será la masa 1 por la gravedad. La masa 1 son 10 kilogramos y la gravedad 9,8, pues estos son 98 newtons. La fuerza de rozamiento 2 será nu por la normal 2. Y observar cómo la normal 2 es lo mismo, la normal 2 es lo mismo que el peso 2. La normal 2 es lo mismo que el peso 2. Por lo tanto será el coeficiente de rozamiento nu por la masa 2 y por la gravedad. Es decir, 0,3, la masa 2 es 3 y la gravedad es 9,8. Y eso es igual a 8,82 newtons. La componente X del peso 3, si os percatáis de que este ángulo de aquí es 60 grados, igual que este, igual que ese, pues se ve que la componente X del peso es el cateto opuesto, luego va a ser el peso 3 por el seno del ángulo alfa. Por lo tanto, la componente X del peso será el peso 3 por el seno de 60, es decir, la masa 3, que sería 4, por la gravedad, que es 9,8, y por el seno de 60, que vale la raíz cuadrada de 3 partido por 2. Y eso nos sale 19,6 por la raíz de 3 newton. Os aconsejo que dejéis así el resultado y que no me efectuéis la raíz de 3 para no perder decimales. Y por último, la fuerza de rozamiento 3 será el coeficiente de rozamiento por la normal 3. En este caso se ve como la normal 3, que es esta de aquí, ¿vale?, va a ser igual al peso 3, la componente Y del peso 3. Por lo tanto, será nu por la masa, por la gravedad, la masa 3, peso 3, y por el coseno de 60. Será igual a 0,3, la masa 3, que es 4,
por la gravedad, que es 9,8, y el seno de 60, que vale 1/2. Y esto nos sale 5,88 newtons. Muy bien, pues con esos valores voy a hallar el valor de la aceleración. Lo voy a hacer en la página siguiente. Si despejamos el valor de la aceleración va a ser igual a el peso 1 menos la fuerza de rozamiento 2 menos la componente del peso de la masa 3 en el eje X y menos la fuerza de rozamiento 3, dividido entre la masa 1 más la masa 2 y más la masa 3. Sustituimos todo esto por los valores que hemos obtenido. Sería 98 newtons menos la fuerza de rozamiento 2, 8,82 menos 19,6 raíz de 3 y menos 5,88. Eso era arriba. Y abajo es la suma de la masa. La masa 1 eran 10 kilogramos, la masa 2 eran 3 kilogramos y la masa 3, 4 kilogramos. Pues ya está. La aceleración va a valer 2,903 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la primera respuesta que me pedían. Esta va a ser la aceleración del sistema. Comprobar que como el signo es positivo, significa que el sentido que había previsto es cierto, es correcto y acertado. Si me hubiera salido aquí un signo negativo, tengo que rehacer todo el sistema de fuerza, aunque los datos los podríamos utilizar. Bueno, pues vamos a hallar ahora el valor de la tensión. Tengo que ver de estas ecuaciones de atrás, pues cuáles son las que utilizo. Pues para hallar T, por ejemplo, podemos hallar la del número 1, pasando la T a la derecha y esto aquí a la izquierda. Pues entonces de la ecuación número 1 nos quedaría que la tensión va a ser igual al peso 1 menos la masa 1 por la aceleración. El peso 1 lo he hallado, eran 98, la masa 1 es 10, por la aceleración que serían 2,903. Utilizar todos los decimales. Y el resultado de la tensión sería 69, redondeando serían 70. Redondeando serían 70, pues lo borramos aquí. Serían 68,970 newtons. Pues es el valor de la tensión de la cuerda 1. Y para hallar el valor de la otra tensión, nos podemos ir, por ejemplo, aquí y desplazamos esto hacia la derecha. Por lo tanto, la tensión prima, va a ser igual a la fuerza de rozamiento 3 más la componente X del peso 3 más la masa 3 por la aceleración. Eso vale 5,88 más 19,6 por la raíz de 3 más la masa 3, que es 4 por la aceleración, 2,903. Y así el resultado va a ser 51,440 newtons. Ese es el valor de la tensión de la cuerda de la esquina.